¿Y si te dijera que un simple campesino siberiano, sin corona, sin ejército y sin ningún poder oficial, logró poner de rodillas a todo un imperio? Durante años, Rusia creyó que un solo hombre podía destruirlo todo, pero la verdad es mucho más inquietante. Rasputín no acabó con los Romanov, solo dejó al descubierto que el imperio ya estaba podrido desde dentro. La noche en que Rasputín fue asesinado, el imperio ruso ya estaba herido de muerte. Lo extraño no es que un grupo de aristócratas decidiera matarlo. Lo curioso es que, para ese momento, la mitad del país ya había aceptado que un campesino siberiano, sin rango oficial ni cargo político, estaba en el centro del poder imperial. Y lo más incómodo es que, aunque esa imagen fue parcialmente exagerada, funcionó. Funcionó tan bien que terminó convirtiéndose en una explicación nacional para el desastre. Porque esta historia no empieza con un cadáver bajo el hielo, un niño enfermo, una madre desesperada, una corte aislada, un imperio que no quiere admitir su caída. Mucho antes de los disparos y del veneno que tal vez nunca existió, Rusia ya creaba un vacío político. En este contexto, un hombre como Rasputín podía ser visto como santo, depredador, curandero, fraude, profeta y amenaza nacional. Y ahí está el verdadero gancho. Tal vez Rasputín no destruyó él solo al imperio ruso, pero sí ayudó a exponer que el sistema ya no podía controlar ni su propia reputación, ni sus ministros, ni sus rumores, ni su guerra. Y cuando un estado pierde el monopolio sobre la realidad, lo que viene después casi nunca se arregla con un cambio de gabinete. Si lo único que sabes de Rasputín es que era un hombre imposible de matar, te entiendo. Sí te lo vendieron durante décadas, pero cuando rascas un poquitito más, la historia real es más cabrona que una leyenda. Porque aquí el misterio no es si tenía poderes o no. El misterio es cómo un imperio europeo pareció estar bajo el control de esta persona. Hola, mi nombre es Herlan y en el video de hoy exploraremos la historia de Rasputín. Rasputín salió de Siberia el 21 de enero de 1869, pero no salió de la nada. Sabemos con certeza que nació en Pokrovskoye, en una familia de campesinos. Su juventud está llena de espacios vacíos en los documentos que luego se llenaron con mitos. Tras un periodo religioso clave a finales del siglo XIX, hizo peregrinaciones. Aprendió a leer eslavo eclesiástico y comenzó a ganar fama como starets. Era una figura respetada, aunque sin un cargo formal en la iglesia. Eso es importante. Desde el principio la imagen de Rasputín ya era confusa. No era un sacerdote ni un monje oficial, sin embargo tenía una autoridad espiritual que fascinaba a muchos, pero también despertaba sospechas en otros. San Petersburgo, por su parte, era el lugar perfecto para alguien así. La corte imperial de principios del siglo XX combinaba ceremonia, religión y misticismo. Había también una ansiedad constante por la estabilidad de la dinastía. Nicolás II y Alexandra no eran fríos y astutos en la política. Eran una pareja muy unida, apartada del mundo de la corte y obsesionada con la supervivencia de su hijo y heredero. Cuando Rasputín llegó a su círculo en 1905, la puerta ya estaba medio abierta. No entró a un sistema blindado, entró a una familia vulnerable. El centro de esa vulnerabilidad tenía nombre, Alexei. Décadas de relatos familiares y documentos antiguos decían que el heredero tenía hemofilia. La genética moderna confirmó que era hemofilia B. En ese tiempo, eso causaba terror en el mundo médico. Un golpe podía convertirse en hemorragia interna, dolor insoportable y una larga vigilia sin certezas. Para Alexandra, la enfermedad de su hijo no era solo un drama privado, era una amenaza existencial para la continuidad de la dinastía. Cuando un imperio depende del frágil cuerpo de un niño, se prepara el terreno. Así se aceptan cosas que en tiempos normales parecerían absurdas. La escena decisiva llegó en 1912, durante la crisis de Spala. Alexei sufrió una hemorragia gravísima y las versiones contemporáneas describen una atmósfera de desesperación absoluta. En ese momento, Rasputín envió un telegrama. Según testimonios posteriores, decía algo así: La enfermedad no será peligrosa. No dejen que los médicos lo molesten. El niño mejoró, y para Alexandra eso no fue coincidencia, fue confirmación. La historiografía más reciente ofrece explicaciones menos sobrenaturales. Una idea es que Rasputín ayudara a calmar al niño. También se sugiere que pudo reducir el uso de tratamientos invasivos o indirectamente evitar el uso de aspirina. La aspirina agrava el sangrado porque adelgaza la sangre. Nada de eso prueba milagros, pero también es un dato político importante. A partir de ese momento, Alexandra se convenció de que Rasputín era indispensable. Aquí es donde hay que ponerse serio.
porque si eres papá o mamá, ya entendiste el problema. No necesitas creer en magia para entender por qué la emperatriz se aferró a él. Si a tu hijo se le está yendo la vida y aparece alguien que parece evitarlo, el problema ya no es la locura pura, el problema es la desesperación de una madre. A partir de entonces, la relación se volvió explosiva, no solo por lo que Rasputín hacía, sino por lo que simbolizaba. Los ministros y jefes de seguridad mostraban a la pareja imperial informes escandalosos sobre su conducta. Había historias de bares gitánicos, baños públicos y comportamientos inapropiados. Sin embargo, Nicolás y Alexandra continuaron aceptándolos. Los estudios más serios sobre el periodo revelan un dato incómodo: las acusaciones de su influencia aumentaron mucho. Sin embargo, el verdadero alcance de su poder era menor y más inconsistente de lo que dice la leyenda. De hecho, Nicolás ignoró a Rasputín en temas importantes, incluso en su advertencia de que una guerra con Alemania llevaría a Rusia a un baño de sangre. Ese detalle destruye bastante bien la imagen de Rasputín como amo absoluto del imperio. El problema no es que no fuera omnipotente, el problema es que ella parecía serlo. En 1914, justo antes de que estallara la guerra en Europa, Rasputín sobrevivió a un ataque con cuchillo. Una seguidora del exmonje Heliodor, uno de sus enemigos más feroces, fue la autora del atentado. Ese intento de asesinato es clave. Muestra que, antes de su famosa muerte, Rasputín ya era visto por algunos grupos religiosos y ultraconservadores como una amenaza. No lo odiaban después de la guerra, ya lo odiaban antes. La guerra solo multiplicó el daño. Luego vino la Primera Guerra Mundial, y ahí la historia deja de oler raro para empezar a oler al colapso. La Duma y gran parte del aparato político enfrentaban problemas. Tenían derrotas militares, crisis de suministros, inflación y un creciente descontento. En ese ambiente apareció lo que los contemporáneos llamaron Ministerial Leapfrog, el carrusel de ministros. Nicolás tomó el mando del ejército en septiembre de 1915. Esa decisión lo unió a los fracasos de la guerra. También creó la idea en la capital de que Alexandra y el hombre santo influían en el gobierno junto con varios ministros incompetentes. Los historiadores dicen que esa idea simplificaba demasiado la realidad, pero fue muy dañina políticamente. Y aquí viene una de las diferencias cruciales entre documental serio y humo de internet. Sí, Alexandra intervino más activamente en asuntos políticos desde 1915. Sí, su correspondencia muestra que apoyó 7 de 28 nombramientos entre septiembre de 1915 y enero de 1917. Pero no, la evidencia no permite sostener que ella, y mucho menos Rasputín, decidiera por sí sola todas las designaciones del régimen. Incluso el mismo análisis histórico que reconoce su activismo concluye que no hay razón para suponer que su opinión fue decisiva en cada nombramiento. La historia real es más desordenada que la conspiración viral. No había un solo titiritero. Era una corte frágil, aislada y cada vez más incapaz de gobernar con credibilidad. Antes de seguir hay que poner los pies en la tierra, porque aquí es bien fácil caer en el entonces Rasputín mandaba en todo. Y no, eso sí era simplificar de más. Aunque no tomaba cada decisión, su cercanía con la corte ya contaminaba todo lo que tocaba. Y eso en política alcanza y sobra. La guerra no es suficiente. El régimen enfrenta un problema claro. Al censurar en exceso, no apagas el rumor, lo avivas. Durante la guerra, escribir sobre Rasputín podía estar prohibido por la censura militar. Los periódicos salían con huecos, los lectores sospechaban más y la crítica al gobierno seguía filtrándose por otras vías. Rasputín, Alexandra y la paranoia sobre espías alemanes se unieron en la mente del público. También influyó el apellido alemán de Stürmer y la idea de una corte corrupta. En lugar de proteger al trono, el silencio ayudó a fabricar una leyenda venenosa. El momento en que esa mezcla explotó políticamente llegó el 1 de noviembre de 1916. Pavel Miliukov, líder liberal, tomó la tribuna de la Duma y lanzó la pregunta que resumía el clima nacional: ¿es estupidez o es traición? Su discurso no fue un ataque frontal a todo el sistema, pero se volvió una señal de tormenta. Circuló por Rusia, golpeó el gobierno y contribuyó a la caída de Stürmer. Lo importante aquí no es solo la frase, es que para finales de 1916 una parte importante de la élite rusa ya discutía el comportamiento del régimen en términos casi terminales. Rasputín no era el único problema, pero ya se había convertido en el rostro perfecto del problema. Fue entonces cuando algunos aristócratas decidieron que había que cortarlo de raíz. Félix Yusupov, Vladimir Puriskevich y el gran duque Dmitri Pavlovich pensaron que matar a Rasputín podría salvar la monarquía. Así, Nicolás podría volver al camino correcto. Esa parte sí está sólidamente documentada. La conspiración existió, los nombres centrales están claros y el asesinato fue real. No está claro cuál fue la coreografía exacta de esa noche. La falta de una investigación formal debido al estatus de los involucrados permitió décadas de especulación.
Yusupov en sus memorias contó una historia famosa. El plan incluía pastelitos y vino con cianuro. También hubo disparos y una especie de resurrección. Todo terminó en el río helado. Esa es la escena que quedó tatuada en películas, documentales simplificados y conversaciones de sobremesa. El problema es que la evidencia forense no juega a favor de esa versión. La autopsia no registró veneno ni señales de ahogamiento y concluyó que Rasputín murió por heridas de bala, incluida una en la cabeza a corta distancia. Revisiones forenses recientes indican que la narrativa tradicional se apoya demasiado en memorias publicadas después. Estas memorias ayudan a vender una batalla épica entre el bien y el mal, pero no son tan útiles para reconstruir la escena del crimen con precisión. No voy a venderte humo. La historia de comer veneno y sobrevivir es genial. Luego, el personaje corre como un jefe final, pero lo atrapan bajo el hielo. Es perfecta para una película. El problema es que la autopsia no respalda esa película. Y aquí, preferimos la verdad incómoda antes que una mentira bien editada. Tampoco ayuda que, con el tiempo, la muerte de Rasputín absorbiera otra capa conspirativa, la participación británica. La teoría se basa en varias cosas. Una de ellas es el tipo de arma utilizada. También considera el contexto geopolítico de una posible paz entre Rusia y Alemania. Pero incluso los investigadores que consideraron esa posibilidad han señalado que no hay prueba clara de que un británico apretara el gatillo. Un hallazgo archivístico citado por historiadores mostró que no solo los ingleses tenían revólveres Webley Scott. Esto debilita uno de los argumentos más repetidos. A día de hoy, esa línea es una teoría interesante, no un hecho demostrado. La ironía cruel es que la conspiración fracasó en su objetivo principal. Rasputín murió, sí, pero la monarquía no se estabilizó. Según la evidencia histórica, el asesinato no produjo un giro radical en la forma de gobernar de Nicolás y Alexandra. Por el contrario, la muerte reforzó la sensación de desorden terminal. Parte de la élite aplaudió a los asesinos, pero sectores populares y campesinos lloraron a Rasputín. Lo vieron como uno de los suyos, un hombre del pueblo eliminado por ricos aristócratas. En marzo de 1917, Nicolás abdicó y el régimen Romanov se desplomó. Si los conspiradores querían salvar al imperio, llegaron tarde, muy tarde. Aquí es donde la historia se vuelve psicológicamente más potente. Rasputín reunió muchos miedos de su época. Había miedo al sexo, al fanatismo y a la manipulación religiosa. También había temor hacia la mujer extranjera en la corte y al campesino que invade espacios prohibidos. El Estado ya no sabía a quién escuchar. Además, los rumores parecían más creíbles que la versión oficial. Por eso su figura funcionó tan bien como escándalo y, más tarde, como mito. No explica toda la caída del imperio, pero muestra un rostro claro de un colapso que era enorme, complejo y humillante. Aquí es donde la cosa se pone rara de verdad, porque Rasputín no solo era una persona, se volvió una pantalla donde cada quien proyectó su miedo favorito. Para algunos era un demonio del palacio, para otros un curandero, y para muchos otros el síntoma de que la monarquía ya estaba completamente desconectada del país. Cuando un personaje puede cargar con todo eso, ya no estás viendo un hombre, estás viendo una crisis nacional con barba. Aquí no vamos a venderte conspiración enlatada. Si algo está comprobado, se dice. Si algo huele raro, pero no alcanza, también se dice. Investigar un caso complicado es una cosa, pero lanzar teorías al aire es otra completamente diferente. Entonces, Rasputín casi destruyó al imperio ruso. Si la pregunta se toma literalmente, la respuesta sería no. El imperio enfrentaba muchas derrotas militares. También tenía rigidez autocrática y crisis de representación. La censura y la inflación aumentaban. Además, había un aislamiento cortesano y una guerra que lo destruía desde adentro. Pero si la pregunta se entiende en términos políticos y simbólicos, la respuesta cambia. Rasputín fue el catalizador perfecto. No porque manejara cada palanca del poder, sino porque hizo visible, obscena y ridículamente visible la pérdida de autoridad del sistema. Se convirtió en la prueba humana de que la corona ya no controlaba ni siquiera la narrativa sobre sí misma. Y cuando el mito de tu corte pesa más que tu gobierno, el final ya empezó. Al final, Rasputín no fue un demonio salido del folclore ni un mago inmortal que embrujó a un imperio entero. Fue un momento histórico y perturbador. Un hombre real se encontró con una monarquía vulnerable, aislada y agotada. Terminó en el lugar donde la fe privada se volvió un desastre público. Lo que destruyó al imperio ruso no fue un solo hombre. Fue la incapacidad del Estado para poner límites, para inspirar confianza y para separar gobierno de superstición, rumor y pánico. Rasputín solo llegó a ocupar el espacio que el propio imperio dejó vacío. Y por eso su historia sigue viva. Porque en el fondo no trata solo de Rusia, ni de 1916, ni de una corte imperial condenada. Habla de algo muy universal y actual, lo que sucede cuando el poder ya no parece lógico.
Cuando la verdad oficial pierde credibilidad y el sistema se apoya en figuras dudosas que no deberían estar ahí, pero que de algún modo están en el centro de todo. En ese punto, el problema nunca es una sola persona, el problema es la estructura que la hizo posible. Y tal vez eso es lo más incómodo de toda esta historia, porque no necesitas creer en todas las leyendas sobre Rasputín para entender por qué estaba podrido desde antes. Porque el problema no es que un imperio supuestamente sagrado permitiera que un país creyera que podía ser destruido por un solo hombre. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, déjamelos aquí abajo. Mi nombre es Herlan y nos vemos en el próximo video de La Historia de...